el crimen de Lucas González. El abogado de los padres de Lucas González, el joven asesinado de un balazo policial en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, lo dijo esta mañana en declaraciones a Telam Radio. Consideramos histórico el fallo por una cuestión que tiene que ver más que nada con la violencia institucional y el odio racial. Y el hecho de que el tribunal, además de condenar a prisión perpetua con los agravantes de funcionarios públicos, el uso de arma, lo ha hecho con el odio racial. Eso es realmente trascendente y además el tribunal en forma institucional ha declarado víctimas de la violencia institucional, valga la redundancia, no solo a los chicos sobrevivientes, sino a sus padres. Y esto realmente es lo trascendente. Violencia institucional ocasionada por odio racial. Por eso para mí es tan trascendente el fallo del día de ayer. Fútbol. San Lorenzo visita a Independiente Medellín por el repechaje para los octavos de la Sudamericana. El encuentro se jugará este miércoles desde las 21 en el estadio Atanasio Girardot, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera y televisado por The Sports. La revancha será el próximo miércoles a la misma hora en el estadio Nuevo Gasómetro y el ganador jugará los octavos de final contra San Pablo de Brasil. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. El partido se juega todos los días, pero los miércoles jugamos el alargue. Hay alargue. Entrevistas, informes especiales y el mejor análisis de la actualidad. Hay alargue. A veces hay que saber sufrir. Hay alargue. Miércoles 20 horas. En Capó. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El programa 141 de Serendipia por Radio Caput se realiza desde el estudio Chicha Mariana en Talcahuano 200, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Serendipia exige memoria, verdad y justicia por Facundo Astudillo Castro y Santiago Maldonado. Serendipia pide por el cumplimiento de la ley Micaela en todos los estamentos del Estado Nacional. Y Serendipia se sigue preguntando ¿dónde está Tehuel? Buenas tardes, querido oyentada de Radio Caput. Un nuevo Serendipia en el aire, con la conducción de Agustina Roca Quirós y quien les habla, acompañando y dando una mano, Santiago Roca. En la operación técnica, el más grande, el mejor, el más mejor, el genio y figura, el barrilete cósmico de la operación técnica, Martín Loza. Buenas tardes. ¿Qué? Menos mal que paró un poco de llover, Está bravo, Estuvo bravo, parece que ahora aflojó un poquito.
Llegamos, hicimos desde el subte hasta aquí, hasta la radio, y no nos mojamos. ¿Cómo andás, Agustina? Todo bien, por suerte. ¿Y bien. vos? ¿Estás más tranquilo esta semana? Sí, ya estoy. Dame un mes más. A Grabois lo voy a votar, digamos, ¿no? Pero dame un mes y medio más, y Massa es lo mejor que nos pasó, ¿eh? No, paso de aquel casi ACB a que Massa es lo mejor que nos pasó en los últimos, 3 meses, 4 meses. Pero bueno, ¿y vos cómo viene la cosa? Bien, metí 4 de las 5 materias que estaba haciendo. Vamos, dejé muy bien. Una, era mucho texto. Entonces la dejé. Claro. Casi siempre se abandona esa, ¿no? Sí. Yo creo que si el docente quiere tiene que ir a poquito con los textos, digamos. Si tira mucho texto, esa va, sobre todo cuando te anotás en muchas, ¿no? Sí, hice redacción periodística, que la cerré con 9. Muy bien. Después territoriales, taller de prácticas territoriales, pero eso es anual. Así que vengo bien. Primer cuatrimestre adentro. Después historia de madres, también anual. Uh-huh. Perfecta. Me fue bien en el parcial, me sacó un 10. Ajá, mira. Y después el filosofía, que también. Ajá. Aprobadísima. Mira, te va bien cuando pasan 5 o 6 meses y todavía te acordás de los temas de ese parcial. Disculpame, ¿no? Que sea. Bueno. Que me quede con el conocimiento y no con el frío número de 8, 9, 7, 10. ¿No? Entonces no sé qué también me fue. No, digo, pero viste, tiene que ir sedimentando ese aprendizaje, ese conocimiento que se incorpora en el tiempo, ¿no? Pero buenísimo, felicitaciones. Unos aplausos vamos a pedir para Agustina y su primer cuatrimestre. No sé si los necesito, gracias. Muy bien. Bueno, Bueno, acá estamos viendo distintas noticias que pasan en los medios. Así que, bueno, ahí estaban Larreta y Morales. Interesantísimo, ¿no? Estaban acercándole las propuestas al campo, ¿no? Y qué significativo, ¿no? Porque hacen un acto para las propuestas al campo, ¿no? Como a la agachada, digamos, ¿no? A la agachada hacen un acto. Pero no pueden organizar un acto para anunciar las medidas de los trabajadores, porque a los trabajadores es flexibilización laboral, digamos, ¿no? Entonces, ahí sí, palo y palo al trabajador, y bien agachaditos, lamebotas del campo, ¿no? Bueno, son serviles a ese sector, ¿no? Obviamente, sí. Imagínate, el campo, los candidatos que puede ofrecer el campo, el sector de la sociedad rural, son papanatas, digamos, tienen que ser medios como, así medio salame, digamos, ¿no? Y es buena dupla, Larreta y Morales como salamín, ¿no? Cualquiera de los dos ve un pan y se mete adentro, digamos. Pero bueno, esas son las noticias que tenemos hoy de la política, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando para tener una voz femenina en el principio de agosto, antes de las PASO vamos a tener a una candidata femenina, que está en una dupla femenina, así que estamos haciendo ese laburito a ver si podemos preguntarle a una candidata a vicepresidenta cuáles son las propuestas para la agenda de la mujer, ¿no? Así que estamos trabajando con eso. Ya hemos hecho los contactos para antes de las PASO, en la semana anterior a las PASO, tenerla acá en Serendipia. Mientras tanto, seguimos trabajando y seguimos militando por Grabois en estas PASO. Así que, bueno, seguimos difundiendo tanto en General Rodríguez como en algunos barrios de Capital en los que estamos. Y bueno, si te parece, vamos a un tema musical porque ya tenemos en breve una comunicación. Así que vamos a la música. Agus, no sé qué te gustaría escuchar. Por la temática... Pedí temas como esos programas... pedí el ranking Loza. ¿Qué querés pedir? Llevamos 2 días de lluvia.
Sí. Así que a ver, puse Have you ever seen the rain, papá? ¿Alguna vez viste la lluvia? Sí, claro, alguna vez vi la lluvia. Sí. Vamos. Estás escuchando. En el aire de Caput. Serendipia, un hallazgo afortunado. Vamos viendo. Muy bien, seguimos aquí en Serendipia, en esta tarde gris de Buenos Aires, pero bueno, ahora le vamos a poner color porque viene un momento especial para nosotros. Tenemos la entrevista de la semana y vamos a abordar un tema de derechos humanos que es parte, obviamente, de nuestra agenda semana a semana. Así que gracias a la gestión de Paula Silva Testa, nuestra compañera, amiga, vamos a tener esta entrevista. ¿A quién tenemos, Agus? Tenemos a Adriana Taboada, miembro de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, que además perita en causas de lesa humanidad. Muy bien, la saludamos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludan Agustina y Santiago Roca. ¿Cómo les va? Buenas tardes a los dos y a todos quienes están escuchando. Buenísimo. Bueno, tenemos un tema que es una nueva campaña que hay de la Secretaría de Derechos Humanos. Contanos qué campaña están llevando adelante. Me parece muy interesante. A ver. Interesante e importante. En realidad es como una reedición. Esta campaña ya se realizó hace 10 años, más de 10 años, como parte de los procesos de justicia por delitos de lesa humanidad. Una pieza clave para nosotros y nosotras, como prueba, son los testimonios de los ex-colimbas, los hombres que hicieron el servicio militar obligatorio entre el 75 y el 83, personas que a veces los han obligado a participar de algunos operativos, en otros casos tienen información porque escucharon,
escucharon otros compañeros, hay cosas que pudieron ver. A veces son elementos pequeños o que la gente cree que son mínimos o sin importancia, otras veces son información más importante, digamos, en cuanto a la cantidad de información, de datos. Todo para nosotros es fundamental. Y en aquel momento se acercaron muchos hombres y de hecho ha habido juicios donde se ha llegado a condenas y con estos testimonios claves. El año pasado, por ejemplo, el juicio por los vuelos de la muerte en Campo de Mayo fue un juicio que se sostuvo en el testimonio de los colimbas, en los hombres que hicieron el servicio militar obligatorio en el batallón de aviación adentro de Campo de Mayo. Claro. Bueno, en función de esto, del tiempo que ha transcurrido, de la necesidad, digo, porque se van muriendo los genocidas, porque hay muchas cosas que ya se han producido, pero es mucho lo que se necesita todavía, es que la Secretaría de Derechos Humanos retoma esta iniciativa y nuevamente estamos buscando, digo que estamos porque más allá de que el Estado sea la que motorice, la que ha producido spots, información que pueden encontrar en la página de la Secretaría de Derechos Humanos, creo que es tarea de todos, claro, de todos y de todas a lo largo de todo el país, potenciar y multiplicar esta campaña. Y digo todo el país porque estamos buscando hombres que pueden estar en cualquier lugar de la patria o incluso en el exterior. Hace 10 años se pudo llegar a condena por el asesinato de una joven de 19 años y el secuestro de un joven de 16 en Martínez, gracias al testimonio de un colimba que estaba viviendo en España, por ejemplo. Claro. Entonces, sí. Lo ¿no? que puede surgir todavía no se tiene dimensión, digamos, ¿no? Lo que se puede destapar, lo que se puede descubrir, un dato que después se corrobora con otro, entonces así es. ese Bien lo decís. Digo, a veces la gente cree que es mínimo, por eso te decía, y sin embargo eso encaja con algo que se tiene, permite como reforzar alguna hipótesis, permite iniciar una nueva búsqueda, digamos, es muy, muy importante, son pieza clave y además son hombres que son la sociedad civil de este país, no son los militares, no son las fuerzas de seguridad, no son los militantes digo, ni sociales ni políticos, aquellos que fueron principalmente víctimas, trabajadores, era el hombre común que era citado para cumplir con una obligación. Entonces es la ciudadanía común. Sí, porque no era un servicio militar obligatorio, no optativo, digamos, entonces así es, no quedaba otra que presentarse, digamos. La consigna hace 10 años fue muy linda para mí por lo menos, era el servicio militar ya no es obligatorio, el silencio tampoco. Claro, excelente. Y la verdad que muchos se sintieron convocados, algunos juzgados de investigación, de instrucción, fueron citando porque son miles los hombres que han hecho el servicio militar en esta etapa. Entonces, claro. Bueno, nosotros lo que tratamos es que se puedan ir acercando por voluntad propia, ¿no? Excelente. Bueno, pasemos la información de cómo... Sí, hay un correo electrónico que es fuicolimba, todo junto, @jus, que es jus.gov, .ar. Fuicolimba @jus.gov.ar. Y hay un teléfono también, que es un teléfono directo, es solamente una línea para esta campaña, 011 si están fuera de Buenos Aires, 5300-4139. Excelente, buenísimo. Ya tenemos la información de la campaña. Bien,
aprovechando tu visita a nuestro programa, me gustaría Sí. preguntarte por el juicio de la contraofensiva, digamos, ¿no? ¿Cómo se viene desarrollando? ¿Cómo continúa? Este juicio tuvo, todo para la gente que no conoce, todo proceso penal en Argentina tiene distintas etapas, ¿no? Que las llevan adelante distintos operadores judiciales. Hay un primer momento que es el de la investigación, o sea, alguien hace una denuncia y se inicia una investigación. Eso es lo que hacen los juzgados de instrucción. Ahí hay un solo juez o jueza y avanza en la investigación y en la búsqueda de pruebas para comprobar o no el delito. Una vez que se junta una cantidad de pruebas importantes, esa denuncia, digamos, se eleva a juicio oral, que es llevado adelante por un tribunal, 3 jueces o juezas, que son los que nosotros conocemos, son los que después llegan a la sentencia. En estos casos nuestros, por los delitos de lesa humanidad y sobre todo una causa como la contraofensiva, que es una causa colectiva, en un sentido, por la cantidad de víctimas vinculadas a un mismo hecho, Claro. Lo que se hace es, hay un delito, en este caso son desapariciones o asesinatos o torturas, digamos, delitos penales, y además hay que tener a quién acusar, ¿no? Ujú. Bueno, ahí es donde los colimbas son fundamentales, porque son los que permiten tener información de quiénes pudieron haber sido, dónde, por ejemplo. Bueno, entonces tenés el delito, tenés a quién acusar, y entonces y la cantidad de pruebas y se eleva el juicio. Ahora, con el correr del tiempo uno puede encontrar más víctimas del mismo hecho, o bien más responsables. Empezás, sabes, tenías 3 acusados y de pronto aparecen 3 más. O tenés 3 acusados y aparecen nuevos delitos. Entonces vos podés tener un juicio con sentencia y después por ahí, si tenés más acusados, nuevos delitos, vas de nuevo a un juicio. Que pareciera que es lo mismo, pero no, porque tiene que ver con esto que te cuento. Nuevos victimarios, nuevos delitos. En el caso de contraofensiva pasó esto, digamos. Hubo un juicio importante, muy grande, que duró 2 años, con condenas importantes también. Y después hubo otros 2 tramos por menos acusados o menos víctimas. El último fue por un solo acusado y una sola víctima. Este acusado se lo acusaba de haber sido la persona que trasladó a la compañera sobreviviente de Campo de Mayo a otro lugar. Entonces la instrucción, la investigación avanza, sigue avanzando en la medida en que uno lo puede ir nutriendo de mayor información y más pruebas. Tal cual. ¿No? Sí, creo que se entiende. O sea, el juicio más grande más grande en función de la información que teníamos. Exacto, sí. Ya se hizo. Después aparecen juicios más pequeños en este sentido que lo digo, no porque no sean importantes. No, claro. Dura menos tiempo, que sea el último duró, no sé, unas pocas audiencias, por ejemplo. Sí, Y tal vez más entonces simple. No. Sí, porque había una cantidad de cosas que ya estaba, la víctima, la compañera sobreviviente, ya por su caso se habían juzgado y se había condenado a otros victimarios, digamos, otros genocidas. Claro. Aquí era por un hecho concreto en el marco de todo lo que le pasó. Pues en ese sentido más simple. Exacto. Y muy interesante, disculpa, quiero agregar algo acá, Sí. que es fundamental, y que viene a colación de este caso. Desde que cuando fue la pandemia, se logró por primera vez que un medio comunitario, que es La Retaguardia, pudiera empezar a transmitir los juicios en vivo. No en todos lados está autorizado, pero el tribunal que tenía cargo contraofensiva, fue el primer tribunal que lo autorizó. Y entonces los juicios además quedan grabados, o sea, se pueden seguir después también. Qué interesante, muy bien. Y
Y la compañera, la víctima, reconoció a este victimario desde su casa cuando lo vio a través de la retaguardia declarando, había sido convocado como testigo. Cuando lo reconoce, ella le avisa rápidamente a su abogado que estaba dentro del juicio. El juicio se suspende ahí mismo porque el testigo está obligado a decir verdad. Y el acusado, estos son tecnicismos, pero que hacen al proceso y la transparencia. Y quien es acusado no está obligado a declarar contra sí mismo. Exacto. Entonces, si sos testigo y tenés que decir la verdad y a la vez sos el que cometió el delito, rápidamente se suspende porque si no queda invalidado. Pero lo importante es que la compañera lo identificó viéndolo por la retaguardia. Que aporte, ¿no? Que aporte. Muy hasta dónde puede uno ayudar o hasta dónde uno puede acompañar todo este tránsito de memoria, verdad y justicia, ¿no? Cómo desde muchos lugares se puede aportar, ¿no? Una cosa que yo aprendí, no solo yo, aprendimos todos en este riquísimo proceso, digo, es muy doloroso y muy difícil a veces, pero es muy rico. Y una de las cosas, digo, como aprendizaje desde lo humano, en términos civilizatorios, ¿no? De cómo ser mejores. Pero, digo, una de las cosas importantes es el límite es la creatividad ese. Es ahí cuántas cosas se nos fue ocurriendo en el camino. Como la campaña Colimbas. Exacto. Sí, ¿no? sí. Como la campaña, y la primer campaña, esta que se hizo hace más de 10 años, nosotros, la secretaria, digo nosotros porque esta campaña, la idea surge desde la causa Campo de Mayo. Articulamos con la Secretaría de Derechos Humanos y también desde ahí fuimos y articulamos con comunicación social, con la carrera, con la facultad de sociales. Y fueron ellos los que grabaron el spot, el audio, y la voz era la de Liberty. Mira. Y eso es una cosa que aportó la universidad. Excelente. No, sin duda. Es que madres, abuelas, hijos, siempre se han apropiado de esa inspiración a la creatividad y buscar por todas las vías posibles. Creo que es esa inteligencia conjunta, ¿no? De la unión que da los conjuntos humanos que buscan unirse en función de estas causas, ¿no? Así que sí, la creatividad ha sido algo que atraviesa a todos los organismos. Y ese axioma que hemos aprendido que dice la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así es. Bueno, buenísimo toda la información. Ahora, antes de la tanda, vamos a repetir la información de la campaña. Bueno, nos queda más que agradecerte este paso por Serendipia y bueno, seguimos en contacto. Mucho a ustedes, porque esta es la tarea en la que ustedes se suman. Nosotros estamos en el 1 a 1 y ustedes tienen la posibilidad de llegar a muchas más personas. Así es, nosotros aportamos un granito de arena desde el campo de la comunicación. Así que Adriana, un gran abrazo a vos y a todas las compañeras y compañeros que trabajan día a día por más memoria, verdad y justicia. Muy amable. Chau, hasta luego. Bueno, muy bien. Entonces, repetimos la información de la campaña y vamos a la tanda. Perfecto. Repetimos a nuestros oyentes que sí hicieron la colimba entre 1975 y 1983. Su testimonio puede ser clave para hacer justicia y pueden contactarse a fuicolimba@jus.gov.ar o al 011 5300 4139. Muy bien, entonces vamos a la tanda de la radio y volvemos con gente de la banda oriental. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16
4446. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Estás escuchando. En el aire de Caput. Serendipia, un hallazgo afortunado. Vamos viendo. Muy bien, seguimos aquí en Serendipia. Estamos ya en nuestra mitad del programa. La segunda parte del programa. Muy bien, qué interesante esta entrevista semanal por el tema de los derechos humanos, ¿no? Taboada. La verdad que muy, muy interesante. Bueno, bien, ahora vamos a hablar un poquito con gente de mi pueblo, de mi paisito. Así que tenemos una invitada especial. Ella es Marita Rodríguez, es del Uruguay. Debe estar allá en Montevideo. Ella es cointegrante del MONDES, Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Y también participa en la Comisión de Seguridad Social de ATSS, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. ¿Sabés? Te cuento, Agustina, que en Uruguay recientemente el Parlamento aprobó una ley impulsada por el gobierno de la calle Pou, que lleva a que todos los trabajadores en blanco pertenezcan a las AFAPs, que serían las AFJP en Argentina, ¿no? Uh-huh. Y que sube la edad jubilatoria, así que nos parece gravísimo esta situación que está pasando en Uruguay, así que tenemos a ella para que nos esclarezca sobre el tema. Marita Rodríguez, ¿qué tal? Te saluda Agustina Roca y Santiago Roca, ¿cómo te va? Agustina y Santiago y a los oyentes de la radio, muchas gracias por este espacio que estaba escuchando atentamente el segmento anterior. Y hablando de derechos humanos, la seguridad social también es un derecho humano fundamental. Está en la Declaración de los Derechos Humanos, está en nuestra Constitución de la República, pero lamentablemente este gobierno, no solo este gobierno, ¿no? Desde la dictadura para acá, realmente han venido los distintos gobiernos de todo tipo, han venido saqueando a la seguridad social, que en nuestro caso es el Banco de Previsión Social, el BPS, ustedes tienen ANSES, han venido saqueándolo de sus legítimos ingresos para después propagandear, como hacen en Francia, en Colombia, en Perú, en Chile, en todo el mundo, que los sistemas jubilatorios, los sistemas de ahorro estatales son deficitarios, con lo cual ya partimos de una gran mentira y además apoyándose en el sistema de ahorro obligatorio, que ustedes por suerte ya no lo tienen desde hace años, que son, en nuestro caso, son las AFAP, que realmente han sido una estafa para los trabajadores, han desfinanciado el BPS
y financian al Banco de Seguros del Estado, que en nuestro caso es la única aseguradora del Estado que se ha hecho cargo del pago de las rentas vitalicias, así se llaman las jubilaciones por las AFAP, y realmente en números significa 1.200 millones de dólares anuales que se pasa del sistema público al privado, o sea, el BPS recauda esos aportes de los trabajadores, los pasa a las 4 AFAP que hay en el país, para tener como resultado, la verdad que jubilaciones miserables, es una estafa realmente. Si bien están dentro de la seguridad social, las AFAP, por supuesto que no cubren ninguna contingencia, ni un seguro de paro, ni un seguro por enfermedad, no cubre al trabajador en todas sus, digamos, sus vulnerabilidades, si tiene el trabajador un hijo discapacitado, o la mujer embarazada, o cuando el trabajador tiene que recurrir a órtesis, a prótesis, a tratamientos, todo eso se lo da gratuitamente el BPS, con la mitad de los aportes, ¿verdad? Y la otra mitad va para las AFAP, para el sistema financiero, haciendo inversiones, quién sabe dónde. Ahora en nuestro Parlamento se acaba de aprobar que inviertan, ya lo hacían, pero ampliaron su negocio, invertir en el extranjero, invierten en diferentes cosas, negocios, que después, si les va mal en realidad a los trabajadores, porque la plata que invierten es de los trabajadores. Y eso se resume, si invierten y hacen negocios de riesgo, si les va mal, si tienen rentabilidad negativa, eso impacta directamente en los trabajadores. Por lo tanto, nosotros, que desde el año 96, que se impusieron a través de una ley, también de una reforma de seguridad social, con un modelo que vino del Chile de Pinochet, ¿verdad? Nosotros realmente en ese momento, también como ATCS, como trabajadores de la seguridad social y otros trabajadores del campo popular, nos quisimos oponer, no tuvimos suerte, porque en realidad, primero por una demora muy cuestionable desde el campo popular, porque la papeleta que íbamos a poner a consideración para hacer una reforma constitucional, o sea, un plebiscito, ¿no? Una acción de democracia directa del pueblo, demoramos muchísimo en ponernos de acuerdo, y en ese interín las AFAP, mediante engaños, mentiras, promesas, etcétera, etcétera, afiliaron a miles de trabajadores. Y fracasamos con total éxito. Pero hoy, 27 años después, nosotros no estamos haciendo futurología. Ya hay jubilados por las AFAP que cobran miserias, que han sido estafados. Entonces hoy tenemos las bases para decir que el sistema fracasó, y aún así, con toda la evidencia que hay, este gobierno impulsó otra reforma a la seguridad social más regresiva, más, más economicista, sin tener en cuenta los derechos humanos. Y bueno, se aprobó el 2 de mayo, se aprobó una ley que reforma, en realidad no reforma la seguridad social, reforma las jubilaciones y pensiones. ¿Y en qué lo reforma? Lo reforma quitando derechos a los trabajadores, como por ejemplo, hoy los uruguayos podemos jubilarnos, hoy no, antes de esta ley, a los 60 años de trabajo, con 60 años de edad, perdón, con 30 de trabajo, y ahora con esta ley hay que trabajar hasta los 65 años para poder jubilarse. Cuando por el otro lado, en la otra punta, tenemos en los jóvenes una desocupación que trepa al 30% si miramos en los jóvenes. O sea, los jóvenes no tienen trabajo y obligan a los trabajadores de cualquier actividad a trabajar, mantenerse en la actividad hasta los 65 años. Un despropósito total, y bueno, un montón de otras cuestiones que en realidad lo que intentan es reducir el gasto, porque ellos consideran a la seguridad social, este gobierno considera, junto con el sistema financiero internacional, considera que la seguridad social es un gasto y no es un derecho, como lo que realmente es. Entonces, bueno, desde esa visión, realmente las futuras generaciones, los trabajadores actuales, van a tener una vejez realmente miserable. Por lo tanto, nosotros como
como Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, MONDES, que se formó, a raíz de las denuncias que salimos a hacer desde ATCS, de las propuestas, que cuando esta ley era todavía una propuesta, unos argumentos a tener en cuenta para generar la ley, fuimos denunciando, recorriendo todo el país, los barrios, las cooperativas, los sindicatos, y espontáneamente, y me fijo en lo que decía la compañera anterior, lo que es la creatividad del ser humano y del pueblo, la gente se empezó a organizar en los barrios, en las distintas zonas, en las distintas ciudades del país, y se formaron las comisiones en defensa de la seguridad social. Por lo tanto, nos llevó a que desde ATCS se lanzara el movimiento, porque teníamos todas esas comisiones de gente del pueblo, estudiantes, jubilados, trabajadores, cooperativistas, etcétera, detrás de un proyecto alternativo que tenían los trabajadores, que también hicimos un proyecto de reforma a la seguridad social que por supuesto no se tuvo en cuenta y que se invisibiliza hasta el día de hoy. ¿Cuál sería ese proyecto alternativo, una síntesis? Ese proyecto por supuesto elimina las AFAP. Primera medida urgente, cambia, ¿no? Totalmente. Elimina las AFAP, cambia los parámetros de financiación del BPS, que respetando la Constitución, porque hay que aclararle a los oyentes, en la Constitución de la República del Uruguay, en el artículo 67, dice cómo se tiene que financiar la seguridad social. Este artículo está vigente. Y dice que se va a financiar con aporte de los trabajadores, con aporte de los empresarios y con asistencia financiera del Estado, sin límite, siempre que se precise. ¿Por qué? Justamente porque lo declara un derecho humano fundamental y el Estado se tiene que hacer cargo de esas instancias del trabajador cuando queda sin trabajo, cuando llega al fin de su carrera laboral, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Como yo les decía al principio, ese artículo 67, si bien no podemos decir que no se respeta, se ha manipulado bastante porque, por ejemplo, distintas leyes y decretos que tienen menor rango que la Constitución, a través de leyes han exonerado, sobre todo a empresas multinacionales, a empresas extranjeras, a grandes empresas. ¿Qué significa exonerar? Significa que esas empresas no pagan un peso a la seguridad social, mientras sus trabajadores aportan, acá el aporte del trabajador es del 15%, esas empresas no aportan 0 pesos. Y además tienen exoneraciones en el IVA. Tal cual. ¿No? El impuesto al valor agregado. Las lógicas neoliberales. Absolutamente. Entonces, a lo largo de los años, todo el peso de la seguridad social ha estado en la espalda de los trabajadores y de rentas generales, que a eso le llaman, a la asistencia financiera le llaman déficit del BPS. Pero para que ustedes entiendan clarito con números, hoy el BPS necesita de asistencia financiera $600 millones, ¿verdad? Pide anualmente $600 millones de rentas generales, que es legal porque así lo establece la Constitución. Pero a la misma vez, por la ventana, saca $1.200 millones y se los entrega a la SAFAP. ¿Dónde está la lógica? ¿No? Entonces nosotros hicimos un proyecto donde abarcaba no solamente estos temas, sino que abarcaba el tema de la mujer, que no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. La mujer tenemos problemas a la hora de jubilarnos porque tenemos muchos huecos en lo que se llamaría nuestra historia laboral, porque a la hora de tener hijos, de ser madres, o de tener que cuidar a nuestros hijos o nuestros mayores, es la mujer la que sostiene el sistema de cuidados, ahorrándole al Estado bastantes puntos del PBI, ¿verdad? Porque son las mujeres históricamente, somos las cuidadoras en las familias, y ese trabajo no remunerado de la mujer no cuenta a la hora de jubilarse. Entonces la mujer deja de lado su trabajo, o acepta trabajos en negro, o acepta trabajos digamos con pocas horas para poder cuidar, ¿no? A sus hijos, a sus mayores, a sus parientes enfermos, y a la hora de jubilarse esa mujer no tiene completa su historia laboral. ¿Cómo? Por lo tanto, la mujer... Sí, termina. ¿Cómo? Termina.
por ejemplo, en Uruguay hay cifras muy concretas. Las mujeres, respecto a los hombres, las mujeres, el 50% de las mujeres llegan a jubilarse por tener 30 años de trabajo. El 50% restante no se puede jubilar porque no puede completar sus 30 años, entonces tiene que esperar a los 70 años para tener una pensión a la vejez. Claro. Una pensión que es muy, muy pobre, ¿no? Habiendo esa mujer trabajado y habiendo trabajado doblemente. Sí, claramente. O sea, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, que también está contabilizado en nuestro país. Pero no se tiene en cuenta. La mujer trabaja casi 40 horas, 38 horas semanales. Todas las mujeres en promedio trabajamos semanalmente 38 horas en trabajos no remunerados. Totalmente. Por lo tanto, nosotros en nuestro proyecto poníamos alguna cláusula que reconozca ese trabajo no remunerado de la mujer, que es trabajo y vaya si lo es, ¿no? Que permite el desarrollo del país, el desarrollo de la familia, del resto de los trabajadores de la familia, y nosotros, entre otras cosas, poníamos eso. También estudiamos el tema del trabajo, de los trabajos modernos, ¿no? Del teletrabajo, de todo lo que trajo la pandemia, de los cajeros automáticos, etcétera, etcétera. Y también teníamos fórmulas de que las empresas no ahorren ese aporte, o sea, no se estimulen a tener menos trabajadores porque tienen, automatizado algunos procesos. No, que paguen de acuerdo a su ganancia. Les entra tanto, bueno, que aporten de la ganancia y no de la nómina de trabajadores. O sea, nosotros sí consideramos que había que hacer una reforma a la seguridad social por todos estos aspectos, pero no esta que terminó votándose, que es más regresiva que las anteriores, y por supuesto que no tiene en cuenta ni el trabajo juvenil, ni el desempleo. Sí, una reforma por más derechos y no por más palo, ¿no? al trabajador. Exactamente. Y nosotros ¿vamos a tener plebiscito, Marita? Bueno, esperemos que sí. Está muy difícil, y les digo brevemente, ustedes van a tener este fin de semana compañeros que van a viajar, compañeros de ATCS y de la Coordinadora de Jubilados, que son parte del Mondes, van a tener una charla ahí el sábado 15 a las 17 horas en... no me acuerdo. Virrey Ceballos 250, ahí a 2 cuadras y media de la Plaza de los Dos Congresos, acá en Buenos Aires. Bueno, nosotros tenemos la papeleta pronta, se puede decir que ayer terminamos la revisión de la papeleta de reforma constitucional con un abogado constitucionalista que nos dio el ok, pero como él nos dijo, estamos subiendo el Everest, porque hay que ser muy sincero. Todo el sistema político está en contra nuestro. Nadie, ningún sector de derecha, de izquierda, del centro, no nos apoyan porque todo el sistema político, cuando es gobierno, usa la SAFAP. Le sirve la SAFAP como caja chica, ¿no? Porque ahí tienen plata segura y rapidita dentro del país. O sea, tenemos el sistema político en contra, por supuesto, ni que hablar del sistema financiero y del gran capital en contra, pero... Una cosa que no es ¿Cuál es la postura del PIT-CNT? Eso mismo. La postura del PIT-CNT, y lo digo a título que es la central de trabajadores más importante del Uruguay, ¿no? O la más grande, ¿no? Es lamentable, es absolutamente lamentable, porque ha pospuesto la discusión de este tema. En la semana pasada, por supuesto, ATCS es parte del PIT-CNT, pero yo hace rato, como sindicalista de 40 años y militante de toda mi vida, y yo ya no hubiera escuchado más porque no existe la democracia, la famosa democracia sindical que se hace a la araca, no existe. Están llevando a TCS a posponer las decisiones. Ahora quedó otra mesa representativa para el 10 de agosto y así lo vamos llevando, y mientras tanto no sale la papeleta. Y bueno, yo les adelanto la postura que tenemos la mayoría, o por no decir todo, los integrantes del Monde. Nosotros ya queríamos sacar la papeleta hace meses, hace mucho tiempo atrás, y juntar firmas. Precisamos, para que entienda la audiencia, precisamos 300.000 firmas para promover una reforma constitucional. Que en Uruguay esa cifra, ¿qué sería en porcentaje? Digamos, el 10%, de los habilitados en el padrón. En realidad es lo que sería acá unos 5 millones de firmas, digamos, más o menos.
Ahí, acá nosotros en realidad precisamos 267.000 firmas. Claro, pero hay que tener más, como siempre. Ahí está. Y es más, que querríamos apostar a tener por lo menos el doble, para hacer un mensaje contundente a todo el sistema político y también a la dirigencia sindical. Así que bueno, en eso estamos, es una lucha desigual, absolutamente desigual. Y bueno, pero se formó el Mondes de Argentina, y bueno, también confiamos en que los compañeros de Argentina, que muchísimos vienen a votar en las elecciones nacionales, este plebiscito hay que votarlo, así lo indica la Constitución, hay que votarlo junto con las elecciones nacionales, y bueno, ningún partido político va a sobrar esa papeleta que nosotros queremos, pero bueno, vamos a tener que poner a la gente, al pueblo, a que por ahí les sale el tiro por la culata, digamos, y todo en contra, tal vez después se juegue a favor, si hay un poco de voto bronca y todo eso, a la clase política por ahí y a lo sindical, se puede lograr pasar esa instancia, ¿no? Vamos a repetir, Marita, vamos a repetir entonces la actividad. Se presenta en Argentina el próximo sábado 15 de julio a las 17 horas en Virrey Ceballos 250, acá, a 2 cuadras y media de la Plaza de los Dos Congresos en la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizará un conversatorio donde participan llegados de Uruguay, integrantes del Mondes y de ATSS, que serán los que llevarán adelante la actividad. Nos queda poquito tiempo, si hay algo más que querés agregar. Bueno, que esto, decirle a los hermanos argentinos también, que por suerte se liberaron de este tema, pero que esto es una fórmula del sistema financiero internacional. Claro. No, ni siquiera es parte de nuestros propios países. Exacto. Y que bueno, que el pueblo, que es una buena cosa, que en Uruguay empieza a haber un movimiento nacional, un movimiento nacido desde el seno del pueblo, que le dé un mensaje muy contundente a todo el sistema político, de que el pueblo no quiere, porque el pueblo, cuando nosotros hablamos con la gente, está totalmente de acuerdo con nuestras posiciones, no quiere AFAP, no quiere trabajar más allá de los 60 años y quiere una jubilación mínima por lo menos aceptable, un piso de protección aceptable, que esos son los 3 puntos que nosotros ponemos en la papeleta. Bueno, para después seguir trabajando y avanzando, ¿no? Bueno, muy bien, Marita, te agradecemos el paso por Serendipia y bueno, seguiremos de cerca las actividades del Mondes en la Argentina, así que bueno, no va a faltar oportunidad de ir evaluando la campaña. Bueno, muy agradecida, la verdad que las gracias se las doy yo y un abrazo enorme desde el paisito. Muy bien, bárbaro, gracias entonces. Bueno, seguimos y nos queda poquito tiempo de programa. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando de Uruguay. Vos sabés que Uruguay ha sido vanguardia en la conquista de derechos a principios del siglo pasado, pero después del retorno de los gobiernos democráticos de la década del 80, sin duda que se ha frenado eso, ¿no? Que acá en la Argentina hay cosas que se han avanzado, como varias de las que comentaba Marita, y todavía en Uruguay es un retroceso porque hay una alianza claramente entre la izquierda y la derecha. Podríamos decir que la izquierda, el Frente Amplio ha dejado de ser de izquierda, obviamente, y el PIT-CNT ha dejado de ser una central de defensa de los trabajadores. Bueno, vamos a un poquitito de música nomás, 15-20 segundos, y te voy a decir que también en Uruguay está empezando a pasar otro problema. En Uruguay, ¿viste que se dice la frase un vaso de agua no se le niega a nadie? En Uruguay se están empezando a negar el vaso de agua. Te contamos por qué. Bueno, y ahí viene la presentación de nuestro columnista de política internacional, Daniel Roca. Contanos, Dani, buenas tardes, en 2-3 minutitos, ¿por qué en Uruguay se está empezando a dar esa situación de que se le niega el vaso del agua al otro? Títulos nada más, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, muy bien, te escuchamos. Títulos porque además es un tema que está siendo muy tratado en los medios de Argentina, ¿verdad?
Lo que podemos decir es lo siguiente: en Uruguay, como nos pasó Santi, que nosotros vamos todos los meses, pasamos por el río San José, hay agua, río Santa Lucía hay agua, Río Negro hay agua, río Uruguay está lleno de agua. El problema en Uruguay no es la falta de agua, más allá de que hay una sequía, el problema es que no hay reservorios de donde tomar el agua, que ahora es suficiente. Es decir, nosotros que nos criamos en Santa Lucía, sobre ese río, que vivimos a pocos kilómetros de aguas corrientes, sabemos que la OCE tiene 3 fuentes de toma de agua. Obras sanitarias del Estado sería. Exacto, la OCE, ¿verdad? La Obras sanitarias del Estado. El embalse de Paso Severino, que es lo que están pasando acá en Argentina, que está prácticamente seco al 1%, el cauce del río Santa Lucía en la toma de aguas corrientes, y cuando no alcanza, se toma río abajo de la represa de aguas corrientes, que es justamente donde se toma con agua salada. Generalmente, en épocas normales, el 100% de agua se obtiene del Severino y de Santa Lucía a la altura de aguas corrientes. Solo en verano se toma un poquito de agua más abajo. El problema es que esta sequía que se da en esta zona, porque vos recorres Uruguay y hay campos con agua, está todo bien, el problema es que no se previó hacer obras para tener otro tacho, porque ¿de qué te sirve a vos que llueva o que haya agua si vos no la podés capturar? Hay un montón de agua que ahora está desembocando en el mismo Santa Lucía, sobre el río de la Plata, pero si vos no la podés capturar, es agua que se te escurre entre los dedos. O sea, faltó inversión en las obras sanitarias, digamos. ¿Por qué? Porque similar a lo que decía Marita con el tema de negocios para los privados, la OCE se ha ido tercerizando, privatizando, ¿sí? Y aunque sigue siendo una empresa pública, y hace desde el 2018, por ejemplo, que no se toma más gente en planta permanente. Se sabe que la mitad o un porcentaje altísimo de agua se pierde por roturas que no se reparan. Hay disminución en las cuadrillas. Ese desmantelamiento generalizado de obra es también lo que ha atentado con esta situación. Va a llover en algún momento, se va a volver a entre comillas, a la normalidad. El problema es que esta etapa bastante fulera, en la que atravesamos, nosotros cuando viajamos tenemos que llevar bidones de agua, lo sabemos muy bien, Santi. ¿Por qué? Porque se ha hecho carísimo para el uruguayo de a pie poder acceder al agua. Pero qué injusticia además al uruguayo de a pie sacarle el agua, que es lo que toma mate todo el día, digamos. ¿Y cómo le vas a tocarle otra cosa? Pero no le toqué el mate, el agua del mate. Los canos que pagan las empresas privadas por la toma de agua, es decir, mientras vivamos en sociedades armadas para negocios de pocos y no en sociedades organizadas para la plena vigencia en los hechos de todos los derechos humanos, vamos a tener estas consecuencias en la seguridad social, o sea, en la jubilación, en el agua, en la alimentación, en la vivienda, en todos los factores que hacen a lo básico por el simple hecho de vivir, ¿no? Excelente, Dani, aclarado el tema, y gracias porque, bueno, obviamente la gestión de la invitada del bloque anterior, bueno, vino por tu lado, así que nada, te agradecemos, como siempre, pegado a Serendipia, full, un volante por izquierda talentoso de Serendipia, Daniel Roca. Así que por izquierda, no lo pongas por la derecha porque no va. Por la derecha se la tira afuera, pero por la izquierda va seguro. Bueno, querido hermano de la vida, hermano de biológico, hermano de todos lados. Bueno, te mando un gran abrazo y nos vamos, se nos viene entrañables con la conducción de Martín García aquí en la tarde de Radio Caput. Así que nos Virrey Ceballos 250 este sábado a las 17 horas, los esperamos por lo del Mondes que comentó Marita. Excelente, ahí tal cual, Virrey Ceballos 250 a las 17 horas. Nos vamos, ya está la música de despedida y nos reencontramos. Vamos a tener 2 especiales ahora, la semana que viene y la otra, así que en vivo nos reencontramos en 3 semanas. Porque nos vamos de vacaciones, nos vamos a Uruguay. Sí, ya toca. Ya toca, ¿no? Con bidones. Exacto, con bidones de agua. Muy bien. Menos ropa, Agustina, y más bidones. Chau, hasta el próximo Serendipia. No sabemos cuándo. Muy bien. Lo mejor debe estar por llegar. Ya sé